Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este tu espacio Ética entre dos en esta programación especial de hoy, sábado 22. En este espacio especial, ustedes saben que hoy tenemos nuestro invitado especial, a nuestro querido padre Luis Toro, quienes muchos lo conocen ya por las redes. Y para nosotros es un gran honor darle la bienvenida a este misionero de Dios, este hombre de Dios, misionero de la misericordia nombrado por el Papa Francisco. Bienvenido, Padre Luis Toro. Muchas gracias. Me siento muy feliz. Me siento como pez en el agua al encontrar la familia aquella que Jesús me prometió. Quien deja padre, madre, hijo, familia, por mí, por el Evangelio, encontrará 100 veces más en familia. Y yo he encontrado esa familia, gracias a Dios, porque Él cumple su palabra. Y veo con cuánto amor ustedes me reciben, pero también con cuánto amor la gente está dispuesta a escuchar la palabra de Dios. Eso me hace a mí muy feliz. Gracias, bienvenido una vez más. Señores, ustedes tal vez no conocen, tal vez muchas personas no han escuchado sobre el Padre Luis Toro, pero vamos a escuchar un poquito sobre quién es el Padre, quién es Luis Toro, quién es ese hombre que recibió ese llamado del Señor. Si usted nos cuenta un poquito de esa historia, de cómo llega ese anonadamiento hacia el Señor. Pues el Padre Luis Toro es simplemente un campesino del campo, dice uno por allá, que Dios lo sacó del monte para mandarlo a predicar cuando él nunca había pensado salir siquiera del país y cuando no podía, cuando estaba en la escuela o en el liceo, siquiera hablar en público porque le daba miedo, porque le daba pena. Y todavía le da miedo, le da pena, pero ya el Espíritu de Dios me ha dado la fortaleza y la capacidad de ignorar el respeto humano, dejarlo a un lado. Entonces el Espíritu Santo ha obrado de esa manera y me ha ayudado a mí a sentir la necesidad de llevar el Evangelio, porque veo con preocupación, veo con mucha preocupación cómo el mundo se va hundiendo por falta del conocimiento de la palabra de Dios, o sea, 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Yo veo cómo se hunde el mundo por falta de que se predique la palabra del Señor, que precisamente, si vamos al Génesis, el Génesis dice que Dios con su palabra creó todas las cosas, y Hebreos 1 del 3 en adelante dice que Dios sostiene todo con el poder de su palabra. Entonces la palabra de Dios todo lo transforma, todo lo renueva, pero no la queremos encarnar. Cuando Juan capítulo 1 versículo 14 dice que la palabra de Dios se encarnó y habitó entre nosotros, ahí es donde comienza la salvación. Pero la Virgen María, modelo del cristianismo, la primera cristiana que encarnó a Cristo, ella al encarnarlo lo dio al mundo. Ahora nos falta a nosotros encarnar la palabra de Dios para que el mundo conozca a Cristo. Eso me ha hecho a mí preocuparme por evangelizar, por centrar la atención en proclamar la palabra de Dios, porque yo creo que al recibir la palabra de Dios, el corazón, la mente del ser humano se vuelve cristiano. El corazón es cristiano. La mente comienza a sufrir una transformación, o lo que Jesús llamaba una conversión. Pero si no se predica la palabra de Dios, no hay una transformación del corazón, una conversión. Y por eso es que he tomado la decisión de llevar el Evangelio. Incluso antes de ordenarme, yo decía, ¿ordenarme para qué? Y sentía miedo de la ordenación. Y no, todo preocupado por comprar sus cosas para la ordenación, y yo todavía pensando, ¿me ordeno o no me ordeno? Porque me voy a ordenar ¿a qué? Y cuando la gente me pregunte por qué esto, por qué aquello, ¿qué voy a responder? No, yo no me quiero ordenar. Y fue cuando saqué un año en el seminario, me salí, me puse a estudiar la palabra de Dios para poder dar a conocer la palabra de Dios, porque nadie da lo que no tiene. Así es. Y eso ocurrió un 18 de noviembre del año 2000, es decir, hace 22 años y piquito que usted se hizo sacerdote. Sí, fue en el año 2000. Yo soy de las nuevas generaciones del siglo XXI.
Y eso, bueno, no es por casualidad, ¿no? Que sea en el 2000, que Dios quiso que fuera así. Y fue espectacular. Viví ese momento muy lindo, sabiendo lo que estaba haciendo. Claro, yo le había pedido a mi obispo, normalmente pues para ordenarse uno va a hacer un retiro. Y yo le pedí a mi obispo que sí, que me permitiera, yo quería vivir el retiro una semana, pero que me permitiera vivir yo el retiro, que yo lo disfrutara y que yo quería vivirlo en la oración y en la lectura de la palabra. Y mi obispo no, es un ser especial, yo lo amo mucho, porque es un hombre muy inteligente, muy sabio. Me dijo, pues eso no es normal, pero haga usted mismo el retiro. Y me fui por allá a una comunidad y me puse a orar y a leer la Biblia, lo que hablaba la Biblia sobre lo que deberían ser los sacerdotes, lo que deberían ser los obispos, los ministros de Dios. Y yo dije, no, qué lindo, esto es grandioso. Y cuando fui a la ordenación, fui extasiado de lo que estaba haciendo. Bendito sea el Señor. ¿Y a cuántas personas usted ha extasiado porque han descubierto un evangelio objetivo, real, de lo que realmente el Señor nos dice en la palabra, lo que nos envía, y ayudar a tantos a descubrir que la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia de Dios, de Jesucristo? Y queremos invitar un momentito en este espacio a Jan Rosado. Él es un joven dominicano que estuvo muchos años, ¿verdad?, en la iglesia evangélica y está en el proceso de volver a casa. Y queremos pues compartir un poquito de su experiencia y de cómo él llegó a esa conclusión y compartirlo con usted y también con todos nuestros amigos oyentes. A mí me parece excelente, claro que sí. Sí. Buenas. Bueno, primero darle gracias a Dios por la oportunidad de conocerle, de tenerlo aquí. Darle gracias por su trabajo. Y básicamente, pues, contar cómo ha sido mi caminar. Traerle esa historia de una persona, como dice usted, un católico ignorante que se ha vuelto protestante. Conocí el protestantismo a través de quien hoy es mi esposa. Fue quien me invitó a su iglesia. Yo, como un católico normal de la calle, pensé, esto es lo mismo, es el mismo Dios, están adorando a la misma persona. Y básicamente ese fue el camino que seguí para llegar al protestantismo. Pero luego de unos años ya ahí, si uno estudia, si uno realmente busca la verdad, me he empezado a dar cuenta que hay cosas como que no me hacen sentido, no me cuadran, según lo que veo en la Biblia. Al tener falta de estudios, aquí por ejemplo en el país, por lo menos yo no conozco en mi denominación, personas con estudios de apologética. Empiezo a buscar en internet, mi hermano me pasa entonces ahí los videos suyos, y ahí entonces que veo las puertas del cielo abiertas, como dicen. Veo a alguien que enseña con autoridad, que enseña basado en la palabra, que se enfrenta a pastores y a protestantes con la verdad, con sencillez y con amor, que es lo que percibo cuando veo sus videos. Y nada, estoy en ese caminar, aún no he dado el paso, aún no estoy oficialmente regresado o reintegrado a la iglesia. Me parece que estoy a ley de una confesión, básicamente, porque yo era católico. Pero aún no he dado ese paso porque he querido llevar tanto a mi esposa como a mis hijos por el mismo camino que yo he recorrido. Entonces, he querido que ellos recorran ese camino conmigo para que juntos podamos entonces regresar a la iglesia de Cristo. A mí me parece muy interesante eso, ¿no? Y le felicito. Porque nosotros no tenemos que defender una verdad de cualquier persona. Porque en el mundo en que vivimos, se dice que cada uno tiene su propia verdad. Y dejémoslo así. Nosotros no vamos a defender esa verdad de esas personas. Nosotros tenemos que defender la verdad única, absoluta, que viene de Dios. Y es la que encontramos en las Sagradas Escrituras.
Entonces, por seguir cada uno su propia verdad, abandonamos la verdad verdadera. Escuchaba a alguien que decía que sobre el altar de la tolerancia se sacrifica y se asesina la verdad. Entonces, por decir, es que tenemos que ser tolerantes, cada uno tiene su propia verdad y hay que dejarlo tranquilo y no decirle nada. Se está sacrificando, asesinando la propia verdad. Y se convierte en asesino porque el mismo Jesucristo dice, allá por ejemplo en el Evangelio de San Juan capítulo 8, versículo del 40 al 44, o al 45 si quiere, Jesucristo pelea con los judíos y le dice, ustedes quieren matarme. Y ellos dicen, nosotros no queremos matarte, ¿estás loco o qué? Y le dice, sí, me quieren matar, porque yo les digo la verdad, y ustedes no quieren escucharla. Ustedes son hijos de su padre el diablo, porque su padre es un mentiroso, ha matado la verdad. Y por haber matado la verdad, todo lo que dice es mentira, pues es padre de toda mentira. Entonces Jesucristo viene a enseñar que la verdad está siendo asesinada. Pero está siendo asesinada sobre el altar de la mal llamada tolerancia. Porque tolerancia significa que yo lo tolere a usted, pero que sea capaz de decirle la verdad. Sin juzgarlo, ni condenarlo, ni matarlo. Sino decirle, oye, eres persona, vale, eres importante, te felicito el trabajo que haces en la sociedad y todo, pero mira, estás equivocado en esto. Si hay que comer con él, como con él. Si hay que trabajar con él, trabajo con él. Eso se llama tolerancia. Pero eso no conlleva a que yo no pueda decirle la verdad. Pero por un mal concepto de la tolerancia, se está matando, asesinando la verdad que es mismo Cristo. Si quiere usted, hermano, que está allí, perdóneme, porque yo estoy acostumbrado. Yo cuando no hablo con la Biblia, yo me siento como, no sé, como que le falta algo a uno, no sé nada, ¿no? Pero léame San Juan capítulo 8. Del versículo 40, Jesús comienza la pelea con los judíos. Y escuchen para que vean esa pelea. Pero ahora procuráis matarme a mí. ¿Observan? Jesucristo le dice, me quieren matar a mí. Bueno, ya ahora nosotros entendemos por qué lo quieren matar, porque él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Al matar la verdad, matamos a Cristo. ¿Me captan? Y eso es lo que los evangélicos no saben, pero eso es lo que el mundo tampoco sabe, los católicos tampoco saben. Entonces los católicos dicen, no hay que decirle la verdad a los hermanos separados para no herir sus sentimientos. Pues si no le decimos la verdad para no herir los sentimientos, entonces estamos matando la verdad. Y al matar la verdad, estamos matando a Cristo. Él mismo lo dice, por eso me gusta que la sea la Biblia que lo diga. Y es la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Repítalo. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. Ay, no. A mí me fascina. Yo cuando leo la palabra de Dios, a mí me fascina. Ahora, lo que no entiendo es por qué la gente no se da cuenta. ¿Por qué la gente no lo ve? Si es que está escrito, y más claro no puede ser. Si yo mato la verdad, mato a Cristo. Dígame, ¿no es lo que estamos haciendo los católicos? Estamos asesinando la verdad sobre el altar de la tolerancia, diciendo que hay que tener tolerancia. Vuelvo y repito, yo tengo tolerancia con los hermanos separados. ¿No han visto los videos? ¿Cómo los tolero? Me insultan, me maldicen, me dicen hasta de qué mal me voy a morir, me desean muerte de cáncer en la garganta, otros en el hígado, otros en quién sabe dónde. Y yo los tolero. Pero les digo la verdad, no mato la verdad. El problema de hoy es el relativismo. Todo es igual, todo es, y eso es relativo, eso no es el problema, que nos lleva a una supuesta tolerancia que asesina la verdad, y Jesucristo dice, y ustedes matan la verdad. Pero, y si quiere, no me pierda esta, porque no puedo dejar de compartir, ya que usted me da la oportunidad de demostrar que lo que está pasando, según dice Romanos, no me pierda esta, Romanos capítulo 1, versículo 18, viene a decir otra vez que hay un problema, que la verdad se está dejando a un lado, se está destruyendo.
Y nosotros los católicos la estamos dejando destruir por la injusticia que hay en el mundo. Y dice, pero el castigo de Dios está para esas personas. Escuche, si no está en la Biblia no me crea. Porque la ira de Dios, ¿Captan? La ira de Dios. A Dios le da ira, ¿no? Parece algo, ¿cómo se llama eso? Como que no pega ni con goma, ¿no? Exacto. Contraproducente. Eso, ¿sí? Pero la Biblia dice la ira de Dios para decir, si, Dios no comete pecado de ira, pero para decir, si hay algo que está en contra de Dios tan grande, es que no aceptemos la verdad. Es que no amemos la verdad, es que no prediquemos la verdad. Porque va a un extremo, San Pablo se fue a un extremo, la ira de Dios. ¿Cómo es eso? Sí, y grandioso es esto, padre Luis Toro, porque a mí me tocó descollar un poco con sus videos, y yo fui de la persona que yo iba, escuchaba una parte y escribía, paraba el video, escuchaba otra y escribía, sobre todo en pandemia, y ahí pues había muchos apologetas y todo eso, y me conocí muchos hermanos protestantes, esperados, ¿verdad? Y uno le explicaba las cosas, la verdad como está en la Biblia, y ellos a pesar de todo eso decían que no es así, y yo le decía, pero y entonces, porque es la Biblia que lo dice, es la Biblia, no, porque mi pastor. Entonces yo le dije, ok, ¿a quién tú sigues? ¿A tu pastor o a Cristo? Y ahí es donde, eso es lo que yo no entiendo. ¿Cómo tú sabiendo que eso está en la Biblia y que Jesucristo, óigame, fue la vida de Jesucristo ahí? ¿Cómo tú dices no, que no es así? ¿Qué es lo que han hecho, Padre, con esas personas que han nublado sus ojos y su entendimiento para no poder desarrollarse en el amor hacia Cristo, el amor verdadero, y entender que esta iglesia universal, que es nuestra iglesia católica, es la verdadera? Y hasta han dicho, por ahí he visto, que han dicho, no, porque Jesucristo no vino a ser una religión. Jesucristo vino y pasó por el mundo y dejó sus ideas. ¿Qué es esto? ¿Hasta dónde es que queremos matar a Cristo? Y San Pablo dice, la ira de Dios se apodera de esa persona. Porque otra vez. porque la ira de Dios se revela desde el cielo Desde el cielo. contra toda impiedad Mire cómo llama, ¿cuál es el pecado? Una impiedad. ¿Cuál es ese pecado de impiedad? e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Eso es una injusticia. Que se detenga la verdad, que no se predique la verdad por una falsa tolerancia, es una injusticia. Y eso produce la ira de Dios. Vaya, pregúntale a San Pablo qué quiere decir con eso. Padre, y entonces una pregunta, cuando usted está con esos pastores, ¿verdad? Y usted le explica y le enseña que lo que usted está diciendo está en la Biblia y es cierto, cuando ya termina todo, ¿en qué quedan ellos? Es decir, ¿siguen igualitos, con su mismo pensamiento erróneo, o qué deciden? No, Eso depende de la magnitud del negocio. Igual no pueden quedar. No. La palabra de Dios, dice Hebreos 4:12, es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, llega hasta los tuétanos, no hay ser humano que pueda resistir. Igual no puede quedar. Hay quienes se convierten. Y hay quienes ya la conciencia les dice, estás haciendo algo que no es correcto. Una pregunta indiscreta, Padre. El sectarismo, ¿negocio, verdadera religión o qué? Yo podría decir, hablemos de los cabecillas. Sí. De los cabecillas, un 95% es negocio. Yo podría decir, podría decir un 3% ignorancia. ¿Sí? Y el otro que queda, terquedad. Vamos a escuchar un mensaje que tenemos de nuestro director aquí en Radio María, Padre.
Adelante, Mabel. Querido Cristo, en nombre de toda la familia de la Iglesia Dominicana, de sus escuchas y cibernautas, quiero saludarte y darte la bienvenida a la República Dominicana y de una manera muy especial a esta Radio María, que es la pequeña sierva en la viña del Señor. Como sacerdote del Dios Altísimo y misionero de la misericordia, nombrado por el Papa Francisco, no tengo la menor duda de que muy pronto empezaremos a recoger los frutos de tu siembra en nuestro país y a través de nuestra radio. Espero que la República Dominicana sea el terreno fértil para que la semilla sembrada por Dios a través de ti crezca y dé el 30, el 60 y el 100 por uno, para gloria de Dios Padre y para nuestra santificación. Dios continúe bendiciendo tu trabajo. Gracias, Padre Luis Todo. Que Dios bendiga nuestra república y nuestra radio a través de ti. Disculpe, ¿esto es un Audio. es un audio desde el cielo? No, porque son palabras muy divinas, son palabras muy... O sea, son palabras que Dios ha puesto, pero no sé si están llamando del cielo o si están llamando aquí de la tierra, en labios de alguien que simplemente está siendo instrumento de Dios para decirle al mundo que vale la pena el trabajo que estoy realizando. Y no conozco quién es, pero sí debo decirle gracias por ser ese instrumento de Dios que hoy me habla. No me habló usted, pues no lo vi. Me habló Dios, que no lo veo. Y me trajo un mensaje que no sé por dónde cayó, pero lo escuché. Y gracias es Dios quien me habló a través de usted. Él es nuestro padre Juan Fabián, director de esta Padre, Radio gracias. María. Gracias, De Padre. esta Dios le Radio María pague. Dominicana. Que no pude estar aquí Mira. porque Sí, está de porque viaje. está de viaje justamente en asuntos de la radio y está fuera del país y por eso lamentó muchísimo no estar y quiso enviarle un mensaje de bienvenida a esta radio. Padre, gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias a Radio María Ecuador, que está transmitiendo también. Qué bien. Mire, padre, una pregunta importante. Usted decidió, después tal vez del curso de Mariología que usted tomó también, ¿verdad? Decidió salir al mundo a enfrentar a aquellos que han mermado en su conocimiento o son ignorantes en cuanto a la palabra de Dios se refiere. ¿Cuál es ese mensaje que usted tiene para esas personas que hoy en día tienen esa ignorancia en el mundo? Esa es una. Y dos, yo veo que usted tiene su acompañante acá con la Biblia que no tiene sabiduría, que es la Reina y Valera. Lamentablemente no tiene sabiduría y tiene nuestra Biblia, ¿verdad? Una pregunta importante, padre. ¿Por qué sacar esos libros? ¿Cuál era el beneficio que esas personas ganaban con sacar esos libros de la Biblia? ¿Y quiénes eran esas personas? Respondo la última y después me acuerdo de la primera. La última. ¿Qué beneficio ganan con sacar esos libros de la Biblia? No tienen ningún beneficio. Solamente el protestantismo, por eso se llama protestante. El protestantismo no tiene doctrina. Por ejemplo, nosotros tenemos doctrina. Nosotros decimos, vamos a ver la doctrina sobre la Eucaristía. Cristo está en la hostia por esto, por esto, por esto, por esto. Doctrina sobre la confesión, doctrina sobre el Papa, la doctrina sobre la Iglesia, tenemos doctrina. Los protestantes no tienen doctrina. Los protestantes lo que hacen es, a ver, ¿qué enseña la Iglesia Católica? La Iglesia Católica enseña que el Papa es el vicario de Cristo. Protesto, el Papa es la bestia. Entonces, no tiene doctrina, atacan la doctrina. La Iglesia Católica, ¿qué enseña? Que María es virgen. Protesto, María no es virgen, María es una mujer cualquiera. La Iglesia Católica enseña que Cristo está en la hostia. Protesto, Él no está ahí, es un símbolo. Entonces ellos no tienen doctrina, ellos lo que son protestantes. Entonces, al ser protestantes, la Iglesia Católica hizo la Biblia y dio la Biblia al mundo. Pero luego
los judíos no aceptaron el Nuevo Testamento, por lógica y razonable. Ellos no creen en Cristo, en Mesías. Y luego, los cristianos aceptaron unos libros del Antiguo Testamento que todos, judíos, cristianos y no cristianos, habían aceptado, que se llama los libros de la Escuela de Alejandría, que existían en el tiempo del apóstol, era lo único que existía, el canon de Alejandría. El canon de Alejandría, sí. Entonces, los judíos, ellos, hasta ahí, católicos y no católicos, cuando vino Cristo, cuando vinieron los apóstoles, tenían el canon de Alejandría, que tenían todos los libros. Pero luego, en el año 90 después de Cristo, los judíos en Palestina dijeron: nosotros no somos cristianos, vamos a hacer nuestro propio canon. ¿Por qué nuestro propio canon? Porque en esos libros de Alejandría hay unos libros que hablan de Jesucristo en profecía, lo que le iba a pasar a Jesucristo. Por ejemplo, Sabiduría, capítulo 2, versículo 12 en adelante, habla de lo que le va a pasar a Jesucristo y dice exactamente un retrato hablado de lo que en el futuro iban a tratar a Cristo. ¿Y quiénes lo iban a matar? Los judíos. Entonces los judíos dicen: oye, nosotros vamos a quedar como como asesinos en el mundo. Y luego, cuando la gente se dé cuenta que esto estaba profetizado, póngale usted 100 años antes de venir Cristo, y que se cumplió, la gente va a creer y dice: bueno, si no es de Dios, ¿cómo se cumplió? Entonces mejor quitemos el libro de la sabiduría. Es un ejemplo. Y quitan otros libros. Para quitar el de la sabiduría tienen que quitar otros libros, con la excusa de que esto está escrito en griego y Dios solamente habla en hebreo. Dios no sabe hablar griego, sino sabe hablar solamente hebreo. Entonces vienen y quitan estos 7 libros. No hay problema. Los cristianos, que son los católicos, hacen la Biblia en el año 382 y luego no hay ningún problema. Viene el año 1520 con Martín Lutero, y en el año 1527, por allí, creo que fue, más o menos, no recuerdo la exactitud, que Martín Lutero se revela totalmente contra la iglesia. Supuestamente por bulas papales fue. Por lo que haya sido, pero él pone las 99 tesis. Sí. Sin embargo, ahora que usted habla de la tesis, algo importante que he aprendido con sus videos es que Martín Lutero era mariano. Claro. Era mariano totalmente. Sí. Y entonces, ¿qué tipo de protestantes que tenemos en el día de hoy que no quieren saber de María? Pues simplemente porque él dijo el lema: cada quien interpreta la escritura por su propia cuenta, y los hijos de él la interpretaron y sacaron a María. Pero continúo entonces con lo de la Biblia y dice: en el año 1520, pongámoslo redondo, viene Martín Lutero, y Martín Lutero forma el protestantismo, pero no le quita los libros a la Biblia. Y tiene tentación de quitarlos. No los quita porque sabe que lo hizo la Iglesia Católica, y los pone después del Apocalipsis. Y lo dice el Apocalipsis ahí, que quien quite libros. 22:18 de Apocalipsis. Luego viene, él quita y los pone como apéndice. Pero luego, los cristianos católicos y cristianos protestantes, después de Martín Lutero, todos tienen los mismos libros. Todos, 73. Hasta el año 1825. En el año 1825, las sociedades bíblicas que ya comienzan, dice todos los protestantes, y dice: bueno, nosotros tenemos que protestar contra la Iglesia Católica, no podemos ser igual a la Iglesia Católica. Vamos a protestar contra estos libros. Y en el año 1825 comienzan a quitarle 7 libros a la Biblia. De modo que la Biblia, Reina Valera, la Biblia protestante del año 1800, tenía los 73 libros, igual que nosotros. Solo a partir del año 1825 le quitan. Y de ahí en adelante comenzaron a quitarle. Y obligaron a todos los protestantes a quitarle ese libro, y si no, no le regalaban Biblia. Entonces, ahí, ¿cuál es el detalle? ¿Por qué le quitan los libros? Para protestar, para tener algo distinto en contra de la iglesia, porque ese es el lema de ellos. Pero no les funciona en nada. O sea, no, a ellos no les beneficia en nada. Bueno, al árbol que da los frutos maduros es que se le tira las piedras. Padre, Reina y Valera, ¿quiénes eran? Dos personajes. ¿Pero ellos fueron sacerdotes? O... No, la verdad que yo no estaba cuando eso y no me acuerdo.
No sé mucho la historia de ellos, pero sé que eran dos personajes que Ok. tradujeron la Biblia, pero la tradujeron En beneficio propio. del latín. Ajá. Ya la iglesia lo había traducido al latín. Y ellos no lo tradujeron del original, lo tradujeron de la traducción que ya la iglesia había hecho. Padre, usted sabe que me surge una pregunta en todo este proceso, a propósito de que Jan está con nosotros. ¿Qué consejo le pudiera dar usted a una persona que como él está en el proceso, que probablemente tengamos en nuestra audiencia algunas personas que estén pasando por eso mismo? ¿Cómo lidiar aunque usted nos decía ahorita, decir la verdad, ser tolerante, pero decir la verdad? Pero a veces no es fácil con el esposo, con los hijos, con la esposa en este caso. Y como qué pautas pudiera tener para decir, bueno, ya encontré la verdad, ¿cuál es mi próximo paso? ¿Espero a que los demás me sigan o voy avanzando? Voy avanzando para que ellos me sigan cuando vean el ejemplo, cuando vean que yo, o sea, a eso me refiero, como a qué usted le aconsejaría específicamente a Jan y a cuántos Jan están escuchándonos en este momento. La mejor manera de él motivar a su familia, o de él, llamémoslo así, mover de este punto al otro punto a la familia, es dando el paso a él. No puede darle la mano si no ha pasado el abismo. Si ha pasado el abismo, usted le puede dar la mano para pasar al otro. Mientras que esté allá, no lo van a seguir. Porque es una mentira, es un engaño. No está dando el testimonio, tiene que dar el paso. Y el paso se da en fe. Porque usted lo debe recordar, Romanos 1:16, que no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para el que cree. Primero primero el judío y después lo demás. Y dice, porque el justo vive de fe en fe. Los pasos son de fe en fe. Y usted tiene que dar un paso en fe. ¿En fe en qué? Simplemente que está en la palabra de Dios, que está escrito. Y esa es mi fe. Yo creo en la palabra de Dios y doy el paso. Creo en Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y cuando yo crea en el camino, la verdad y la vida, mi esposa y mis hijos van a creer en el camino, la verdad y la vida, porque yo soy un modelo, soy un ejemplo. Y no solamente modelo y ejemplo, Cristo dice que el hombre es la cabeza del hogar, de la familia. Entonces, si es la cabeza, pues donde la cabeza va, también va el cuerpo. Y simplemente decirle a las personas que también están como usted, decirle, hoy día tengo quien me haga propaganda de gratis en contra mía. Tanto católicos como protestantes dicen que yo lo que hago es pelear con los protestantes. Y en realidad jamás he peleado con un protestante. Me han insultado, me han dicho todo, y yo nunca le he dicho una mala palabra a ningún protestante y espero nunca hacerlo. Y yo he tratado de ser lo más dulce, lo más amoroso, lo más cariñoso con todos. Pero también dentro de ese amor les he dicho la verdad, porque el amor sin verdad no es amor verdadero, es amor falso. Entonces, le diría a las personas que están pasando por la misma situación suya, simplemente, si no está en la Biblia, no crean. Listo. Porque Padre, la Biblia es el fundamento de nuestra fe. Padre, nosotros tenemos otro audio. Yo sé que usted está acostumbrado al dime y direte, ¿verdad? Usted me dice y yo le respondo. Sí. Pero hay varios audios por ahí más en agradecimiento Ajá, a pero su labor pastoral. si dan una, ¿cómo se llama? O Una usted, pausa. sí, una pausa. Vamos a una breve pausa. pausa. Antes, pues, despedimos a Jan, que tiene otros compromisos. Gracias por estar aquí con nosotros, por haber tomado un poquito de tu tiempo. Y de verdad que creo que ya te vas con la respuesta. Tienes que dar el paso al abismo y tal como tú decías, estás a la distancia de una confesión. Pues si sales a tiempo, puede ser hoy el gran día. Es cuestión de un paso de fe. Muchísimas Gracias por venir, Jan. Muchas gracias. Me gustaría que nos explicara brevemente sobre el falso evangelio que hablaba Pablo en Corintios y también sobre la cuaresma que dicen los hermanos
separado que no es bíblico. Pues, según dice San Pablo, 2 Corintios capítulo 11, en el versículo 3, él viene a hablar, sí, de un falso evangelio. Pero en Gálatas 1:8, primero búscame 2 Corintios, usted lo puede buscar allí. En Gálatas 1:8, usted lo puede buscar en su casa, desde el 7, dice que no hay otro evangelio, sino que hay personas que distorsionan el evangelio. Vamos a escuchar primero 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. ¿Cómo es que viene otro evangelio y la gente no lo sabe y no lo cree? Y hay predicadores, apóstoles, evangelistas de ese evangelio, otro Cristo, y la gente no lo sabe y piensa que es lo mismo, incluso sacerdotes. Escuchamos. 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, en adelante. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Me gusta que comience de ahí, porque ahí muestra que es el diablo. La serpiente que con astucia engañó a Eva. El diablo, y mire la palabra astucia. Astucia significa sin que la gente se dé cuenta. Por eso los católicos no se dan cuenta. Con astucia engañó al diablo y está engañando al mundo. ¿Qué pasó? Siga. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. De la verdad, de la sincera fidelidad a Cristo. Siga. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, Y ahí viene su respuesta. Dale. u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Yo respeto a los que digan que eso es lo mismo. Pero yo me aferro a lo que dice la Biblia. Viene gente predicando a otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio. Y el reclamo que Dios nos hace a través de San Pablo es, y ustedes lo toleran con tanta facilidad. Y San Pablo dice, es el mismo diablo que engañó a Eva con astucia, el que los ha engañado. Y el mundo está siendo engañado. ¿Y cómo lo engaña? ¿Y cómo lo engaña? San Pablo les quita la máscara, versículo 13. Esos que vienen el 13, leamos el 13, donde San Pablo dice que esos que vienen predicando otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio, engañados por el diablo, la serpiente que engañó a Eva con astucia, ¿qué nombre le pone el mundo? ¿Y qué nombre le pone Dios? Porque estos son falsos apóstoles. El mundo le pone el nombre de apóstol, pero Dios le pone el nombre de falsos apóstoles, para demostrar que no es lo mismo los apóstoles de Cristo que predican a verdadero Jesús y el verdadero evangelio, a los falsos apóstoles que también predican a Jesús y que también predican el evangelio. La única diferencia es que predican otro Jesús y predican otro evangelio. ¿Guiado por quién? Por el diablo, la serpiente que engañó a Eva con astucia. Y hoy día vuelven a engañar con astucia a muchos católicos. Y dice Pablo, en realidad, a los ojos de Dios, son falsos apóstoles, siga, Obreros fraudulentos, engañadores. Trabajan, dice el apóstol que trabajan. Que por ahí usted no puede decir que son verdaderos apóstoles porque trabajan, ¿no? Dice, son obreros, pero son fraude, cometen fraude, fraudulento. Están cometiendo un fraude contra la palabra de Dios, contra el evangelio de Dios, que en Gálatas 1:7 lo dice claramente. Vienen tergiversando o cambiando el evangelio de Cristo. Siga. que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Esto no sé, pero para mí queda sumamente claro. Yo no sé por qué para la gente no, pero para mí sí. Porque es que la gente no quiere leer la Biblia. Se disfrazan, ese es el trabajo de los protestantes y ese es el disfraz que yo les quito. ¿Usted cree que en República Dominicana no hay protestantes? Muchísimo. ¿Y por qué no han venido a hablar conmigo?
Me imagino que hoy, que estamos hablando por la radio, entonces esta noche sí me van a llegar, o mañana sí me van a llegar donde yo esté. ¿Por qué no llegan? Porque yo les he visto el disfraz. Por ahí hay uno que le dicen los rabacucu, que yo no sé por qué que no han llegado donde usted todavía. Yo quisiera como que usted viera cómo es esto. Bueno, Padre, pero entonces ahí está el detalle, dijo Cantinflas. Hay los falsos apóstoles. Pero la pregunta, él me dijo dos preguntas. La una era de que esto, los falsos apóstoles. El otro de la Semana Santa, de que no. La cuaresma. La cuaresma. La cuaresma que no es bíblica. Si la cuaresma no es bíblica, entonces ¿por qué en el Evangelio de San Mateo capítulo 4 versículo 1 habla de 40 días? ¿Qué cuaresma? 40 días. ¿De dónde viene? De la Biblia, pero la ignorancia es atrevida. Léalo, Mateo 4.1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Listo. Eso se llama cuaresma, pero ¿qué vamos a pelear con ellos? Solamente le damos la cita para que se den cuenta por qué existe la cuaresma. Porque Jesús fue al desierto y se preparó allí con ayuno y oración, 40 días y 40 noches. Y eso es lo que nosotros hacemos en la cuaresma, prepararnos 40 días y 40 noches en ayuno y en oración, y por eso la Semana Santa está también metida allí, para el encuentro con el Señor, para vencer al diablo y triunfar con Cristo. Ahora sí. Padre, quiero agradecer a las personas que nos están viendo por YouTube desde Portugal, New Jersey y España. Sí, tenemos también algunos saluditos desde Santiago Santos, desde New Jersey, que nos dice bendiciones desde Bethlehem Boy, New Jersey. También tenemos aquí a Alicia Garrido, que dice muchísimas gracias por el programa. Carmen Rodríguez, que está en sintonía. María Pinillo dice, Padre Toro, tremendo sabio. Carmen Rodríguez también dice, yo voy a donde va a estar el lunes, si Dios quiere, y es una bendición para mí. Santiago Santos dice, Padre Luis Toro tiene unas lagunas de crianza de peces. Por aquí se sabe de todo. Yo le estaba viendo esta mañana, lo vi a usted alimentando los peces. Sí. Lo que pasa es que la pobreza en Venezuela es muy grande, la miseria es muy grande, el hambre es muy grande, hecho en revolución, el socialismo, que eso es lo que hace el socialismo, trae la hambruna y la desgracia para las comunidades. Y Venezuela pues está pasando por ahí. Y entonces toca que como creyente buscar una alternativa para ayudar a los pobres. Y la primera alternativa pues es que mucha gente de todas partes nos ayudan. Y nos ayudan, gracias a Dios, colaboran, unos menos, otros más. Pero Dios va moviendo los corazones en su debido tiempo. De repente hay uno que quiera colaborar, pues le doy la clave y aprovecho la... Ahí yo vi hasta los números telefónicos. Sí, al 0058-414-7225-821. Y otra vez. Más adelante. 00 o más. Entonces pues, póngale más, pues. Más 58-414-7225-821. Y Maribel sería mi secretaria. Más 58-416-577-0195. Y ahí nosotros ayudamos a la gente y cultivamos los pecados para darle comida. Vamos a escuchar otro audio. Mi nombre es Carlos Regalado y vivo en New Jersey. Un saludo para el Padre Toro y para Omar en este maravilloso programa que sirve para edificación para todos. Me gustaría, Padre, también preguntarle si usted puede brevemente darnos una explicación sobre los dos bautismos, el de Juan y el de Cristo. Gracias y muchas bendiciones. Por su labor apostólica, Padre. Gracias, hermano. Los dos bautismos, el de Juan, solamente le voy a dar dos citas y ahí para no alargarme. San Marcos capítulo 1, versículo 8 al 10. Y Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, del versículo, lo podemos leer desde el 1 al 4, por allí. Allí está tan claro, está tan sencillo, está tan hermoso, pero es que no necesito ni siquiera la lupa. No necesito, porque es que Jesús lo dice tan claro en labios de San Juan Bautista. Escuchemos. Marcos 1. Yo
a la verdad os he bautizado con agua. San Juan Bautista es clarito. Dice San Juan Bautista, yo los bautizo, por eso se llama bautista, porque es el primero que bautiza. Yo a la verdad los bautizo con agua. Y bautismo significa sumergirse. Entonces yo los sumerjo en el río, con agua. Siga. Pero él os bautizará con Espíritu Santo. Pero él no los va a sumergir en el río. Él los va a sumergir en el Espíritu Santo. Por eso en la Iglesia Católica no bautizamos en el río. Porque no bautizamos con el bautismo de Juan. Sino bautizamos es con el bautismo de Jesús. Por eso nos sumergimos en el Espíritu. Entonces el agua que pasa a ser símbolo del bautismo, más nada. Pero estamos convencidos porque ahí mismo lo dice. Yo lo sumerjo en el río, pero él lo va a sumergir en el Espíritu Santo. ¿Qué más claro? ¿Qué más quiere? Ahora, luego, San Pablo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Me gusta esta cita, ¿sabe por qué? Porque San Pablo dice que con el bautismo de Juan no recibimos el Espíritu Santo. Y con el bautismo de Jesús recibimos el Espíritu Santo. Y eso significa sumergirse en el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo lo absorbe todo. Lo llena completamente. Y me gusta como lo dice San Pablo. Y San Pablo dice, cuando abrazaron la fe, recibieron el Espíritu Santo. Y ellos dicen, pero ni siquiera sabíamos que existía el Espíritu Santo. Entonces dicen, ¿qué bautismo recibieron? El de Juan. Ah, ya, es que el de Juan no era para eso. Y los protestantes todavía se quedan con el de Juan. Pongan cuidado. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le van a decir, ni siquiera sabíamos. Vamos a ver. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¡Qué bárbaro! Ese es el mundo de hoy. No sabe que existe el Espíritu Santo. Entonces San Pablo viene y le dice, ¿y qué bautismo recibieron? Entonces aquí es la explicación teológica, que el bautismo de los protestantes, que ellos quieren que sea en el agua, ellos se identifican más con el bautismo de Juan que con el de Cristo. Entonces, aquí viene la explicación de Pablo. Entonces dijo, ¿en qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Primer bautismo, el de Juan, que era en el río y de agua. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Listo. Entonces, fueron bautizados en el nombre, no con el nombre, como dicen los pentecostales. Ahí los pentecostales se confunden. Los pentecostales unidos dicen, ¿se bautizaron con el nombre? No, con el nombre no, en el nombre. Con el nombre significa que tiene que decir, yo te bautizo en el nombre del Señor Jesús y pronunciar la palabra Jesús. Eso es con el nombre. Pero aquí no dice que bautizaron con el nombre, dice en el nombre. O sea, dos bautismos, el de Juan y el de Jesús. Este de Juan era de Juan y este de Jesús era de Jesús. Entonces, cuando Jesús dice que se bautizaron en el nombre, es como Jesús lo mandó, como Él lo quiso, como Él lo instituyó. No con el nombre, y ahí viene la confusión de los pentecostales unidos, que dice que hay que bautizar es con el nombre, y no, la Biblia no dice que con el nombre, dice que hay que bautizar en el nombre, que es otra cosa distinta. Así es, señores, y este programa está súper interesante, pero ya hemos llegado casi al final, porque el Padre Toro tiene otros compromisos, a menos que él quiera quedarse un poquito más. No, nos está regalando unos minutos más, así que... Y antes de eso queremos saludar a nuestro público, porque siempre están ahí y muy interactivos con nosotros. Dice María Pinillo, desde Canarias, Padre Toro está muy activo, así que usted sabe, el demonio está suelto. Felicidades, le sigo por YouTube. Gracias y ojalá tomen ejemplo toda la iglesia y sus trabajadores. La Virgen de Betania lo ayuda, de Venezuela. Estuvimos ahí, gran experiencia del cielo. Alabado sea Jesucristo, Dios es muy grande.
También tenemos Por YouTube está Heredia Castro que dice, qué hermoso, uno de mis sacerdotes preferidos, que el Señor y nuestra Madre Santísima, la Virgen María, lo cubra con su manto y lo cuide. Bendiciones, Padre. Le quiero mucho. Y también vamos, está ese es desde Portugal. Sol Ángel Newman está en sintonía con nosotros. Ah, sí. Dice, excelente sabiduría del Espíritu. Esa es la esposa de Eder Cáceres. Qué bueno. Adelante con este audio, por favor. Hola, mi nombre es Pedro Santana. Pertenezco a la comunidad del Santo Nombre de Jesús de la ciudad de Puerto Rico, en el estado de New Jersey. Y quiero felicitar de todo corazón y al mismo tiempo darle las gracias al Padre Historia por el gran aporte que él ofrece a través de sus videos, en los cuales nos instruye el conocimiento y la importancia de conocer nuestra fe católica. Que Dios le conceda larga vida, con mucha salud. Gracias, Padre Historia. Muchas gracias también a ustedes. Buenos días, mi nombre es Dale. Mi saludo para todos, aquí el Padre Tulio Cordero. Quisiera enviar un mensaje también al Padre Víctor, que estuvo anoche viernes en nuestra comunidad parroquial, que agradeciéndole su presencia, es una persona en todo momento inspirada, orante, muy pastoral, muy cercana a las personas, con mucha gracia, con mucha autoridad. Él permite que sea la palabra de Dios la que asume el protagonismo en todo momento, en su persona. Yo lo definiría como un servidor de esta palabra, que en su celo pastoral da herramientas a los cristianos para sentirse más orgullosos de su iglesia y poder defender su fe. Así que yo oraré por él siempre para que el Señor lo cuide, que siga multiplicando su sabiduría y lo proteja en todo momento. Fuerte abrazo. Bendiciones. Amén. Gracias, Padre. Yo quisiera, Padre, que esas palabras que usted dice, acaba de decir, que esas palabras no solamente se escucharan a través de la radio, sino se escucharan del mundo. ¿Qué? Sobre todo, ¿qué? Que necesitamos sacerdotes que seamos portadores del mensaje de salvación condensado en la palabra de Dios. O sea, ¿qué quisiera yo? Les voy a expresar mi deseo antes de morir. Mi deseo es que la iglesia, como dice el Papa, vuelva a la fuente. Que los obispos vuelvan a la fuente. Que los teólogos vuelvan a la fuente. Que los sacerdotes vuelvan a la fuente. Entonces yo les estoy mostrando a los teólogos, a los sacerdotes, a los obispos, a la iglesia, que si volvemos a la fuente, la iglesia se llena. El pueblo vuelve a convertirse. Los ateos se convierten y las ovejas descarriadas del pueblo de Israel vuelven al rebaño. Porque yo creo que, vamos a suponerle, hay sacerdotes que están en contra de la palabra de Dios o en contra de la apologética, incluso obispos. Pero ellos deben al menos periscarse, deben sentir algo, al menos tienen que tener una curiosidad. ¿Por qué la gente se alborota que venga el Padre Toro? ¿Por qué la gente en el mundo entero están siguiendo al Padre Toro? Además, saquen, ya tenemos más de 1.500.000 suscriptores. Pero, ¿cómo se explica? Si el video más corto es de 1 hora, normalmente son 1.5 horas, 2 horas, 3 horas. ¿Y cómo se explica en un mundo que está tan ocupado y que no quiere, que quiere las cosas ya, y así corticas? ¿Cómo se explica que haya más de 1,5 millones todo el de mundo personas lo quiere ver hasta el final? que lo quiere ver y que dice, me trasnoché hasta las 3 de la mañana? Padre, por culpa suya ando trasnochado. ¿No será que eso lleva a estos sacerdotes y a estos obispos a cuestionarse? ¿Qué está pasando? Padre, le felicito por sus palabras y ojalá hubiese una corneta, ¿cómo le dicen ustedes? ¿Una qué? Una parlante, una bocina, en donde todos los miembros de la iglesia y el mundo entero se dieran cuenta que lo que necesitamos es ser portadores del mensaje, llevadores de la salvación que Cristo ha depositado en nuestras manos, que San Pablo dice, la llevamos en vasija de barro. Y la hermana que nos decía, la hermana que dijo que sí, que el diablo estaba suelto, es verdad.
Es verdad, dijo uno por allá. ¿Y qué les pido yo? Yo no solamente les pido ese cariño que ustedes me muestran, que se lo agradezco en el alma. Pero sí es verdad que ustedes me aman, aunque sea un Padre Nuestro bien rezado, deben orar por mí. Claro, yo no confío en que ustedes lo van a hacer. Lo pido. Padre, mire, yo le tengo una idea y se la voy a decir a su secretaria, Maribel, también, que está aquí con nosotros. Y eso fue algo que me vino a la cabeza ahorita. Porque mientras estuvimos en los tiempos de pandemia, yo escribía los videos suyos. Ustedes deberían de hacer un libro que diga, para ser un toro como Luis. Claro, para ser un toro como Luis, en donde usted divida, cuando habla de las imágenes, todo lo que uno tiene que saberse, cuando hablen de la adoración. Entonces, yo le voy a decir por qué. Mire, yo tuve una persona, un protestante, que una vez me dijo, el credo es un invento de los católicos. Y uno sabe que ahí hay 27 dogmas de fe en el credo. Entonces yo le dije, no, pues está bien, no hay problema. Pero él rezó el credo conmigo y él no se dio cuenta. Sí, porque yo le dije, mi hermano, ¿tú crees en Dios? Claro. ¿Crees que Dios es todopoderoso? Sí. ¿Que Él es creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Y de todo lo visible y lo invisible? Claro. Cuando llegamos al momento de católico, yo le dije, ¿y tú crees que el evangelio debe llegar a todos los lados del mundo, a todo el universo? Sí. Y yo le dije, tú eres católico y no lo sabes. Está buena. Pero no me quites porque usted no me va a robar la idea mía. La idea mía es que ciertamente yo trabajo para Dios y tengo un enemigo muy fuerte que es el diablo. Sí. Y lo sé. Y por eso hago oración todos los días y no salgo sin antes hacer oración. Me puede faltar primero el desayuno, el almuerzo, la cena, pero... ¿Cuál es ese ritual, padre? Usted tiene un ritual al despertarse. Dígame. Ahorita lo digo. y entonces, ahorita me lo ve. Pero entonces, observe algo. Yo lo hago, pero también quiero que ustedes, si realmente me aman, oren por mí. Porque yo a alguien escuché, pero me gustó, que cuando uno hace la oración, uno como que cubre toda la parte del frente que alcanza a ver con los ojos, pero le queda la espalda que no ve. Y esa es la oración del pueblo, que ora por el sacerdote, le cubre las espaldas. Eso me gustó, al menos en simbolismo me gustó mucho, ¿no? Entonces yo digo, quisiera que todos aquellos 1.500.000 o más que hay, oraran por mí, aunque sea un Padre Nuestro. Entonces las espaldas estuviese cubierta cuando el enemigo me ataque. Pero como no confío mucho en que van a orar por mí, entonces el ritual que dice el hermano, ¿verdad? Yo simplemente al levantarme lo primero mi mente va dirigida a Dios, eso no, sin duda, ¿no? Porque dice, ¿quieres saber quién es el dueño de tu corazón? No te mates la cabeza. Solamente examina qué es lo último que piensas cuando vas a dormir y examina qué es lo primero que piensas cuando te levantes. Y ese es el dueño de tu corazón. El dinero, el trabajo, la mujer, el esposo o el celular. Ese es tu Dios. Padre, ¿algún mensaje para todos aquellos radio oyentes de Radio María Dominicana y todos aquellos que están en YouTube, en Facebook, que nos están siguiendo ahora? ¿Algún mensaje suyo para poder crecer en el amor de Dios? Para poder crecer en el amor de Dios es conocer al Dios de las Sagradas Escrituras, que es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de los apóstoles, el Dios verdadero. Quitarnos el Dios falso que tenemos. Y perdone, pero yo soy muy franco. Pero estoy muy preocupado últimamente con eso, con el Dios falso que nos han dado. Un Dios falso que es un Dios idea, un Dios concepto, un Dios imagen. Y no la imagen que tienen lo que dicen los protestantes, sino que cada uno se hace una imagen de Dios. Y entonces cada uno piensa, Dios es de este tamaño, Dios es así, no. Cada quien lo quiere poner a su conveniencia. A su conveniencia. Acomodarlo. Eso es un ídolo. Y esos son los ídolos que prohíbe la Biblia, dentro del corazón del ser humano. Y tenemos que agarrar el Dios que dice las Sagradas Escrituras.
comenzando desde el Génesis. El Dios que con su sola palabra hizo todas las cosas. Entonces, quítese la idea de que Dios no puede esto, que Dios no puede aquello, que por eso me voy a un brujo, porque Dios no me va a poder ayudar en esto, por eso. No, quítese la idea de estas cosas. Crea simplemente que hay un Dios todopoderoso. Y luego, al saber que ese Dios está, mira, trato de decirle pues algunas de las técnicas que yo utilizo para ir a la oración. Primero, creer que ese Dios lo puede todo y con su sola palabra hizo todas las cosas, incluso me hizo a mí, de Él vengo y a Él voy. Luego, ese Dios está en todas partes al mismo tiempo. Todo lo sabe, todo lo ve, todo lo puede. Una hormiguita de esas negras chiquiticas, en una noche oscura, en la profundidad del mar, Dios la ve. No me va a ver a mí. Pero ese Dios no solamente lo ve todo, sino que además Jesucristo se esforzó lo máximo que pudo para decir que ese Dios era Padre que nos ama. Al extremo que dio a su único Hijo para salvar a la humanidad. Pero nosotros no nos han enseñado de ese Dios amor. Y entonces pareciera que nos han metido la idea de un Dios malo, de un Dios verdugo, de un Dios que no se preocupa de nosotros. No, simplemente tenemos que saber que es un Dios Padre, de modo que si es un Dios Padre, yo confío como un niño en Él, totalmente mi vida, y lo que pase tranquilo, tengo a mi papá, Él se preocupa por mí, Él me da lo que yo necesito, y me abandono completamente en manos de Dios. Lo que sí le pidiera a todos los que me están escuchando, la palabra es abandono. Abandónense en las manos de Dios, que Dios te cuida, te protege, te ilumina, te acompaña, te ayuda, te ofrece la vida, te da todo, absolutamente lo que necesitas, tanto corporal como espiritual. En las buenas y en las malas, Dios estará contigo. De eso se trata. Pero para eso es necesario estar a solas con Él en la oración. El problema es que no oramos. Ese es el problema. Y al no orar, no tenemos la intimidad con Dios. No estamos a sola con Dios. Saquemos cuenta. Si usted una vez se ha enamorado, usted sabrá que usted siempre ha buscado tiempo para estar con esa persona. Pero no se conforma con estar con esa persona, donde hay mucha gente. Busca tiempo para estar a solas con esa persona. Si nosotros queremos enamorarnos de Dios, o bueno, vamos a ponerle que no quiere enamorarse, le parece bien a una muchacha, pues usted dice, yo quiero momentos a solas con ella para enamorarme de ella y que ella se enamore de mí, a solas. Así también es con Dios. Nosotros tenemos que enamorarnos de Dios. Y Jesucristo lo resumió de esta manera. Y dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Esto significa que yo tengo que buscar el encuentro con Dios personal a nivel mental, pero luego tiene que darle paso al corazón, a nivel de corazón, pero más adentro, a nivel espiritual. Pero entonces que yo tengo que entregarle todo mi ser a ese Dios, pero consciente de que me ama, consciente de que es mi Padre y dispuesto a disfrutar de ese amor. Y si quieren ver el amor de Dios, hagan un ejercicio. A mí me funcionó. Agarra un papel y un lápiz, aunque sea por una semana, un papel y un lápiz. Se levanta de su cuarto y al salir comience a ver. Vio, lo primero que vio a su papá, mi papá. Segundo vio el perro. Tercero vio el gato. Después vio lo que usted vea, escríbelo. Y después, en un momento que tenga, agarra el papelito y comience. Papá, Dios me ha regalado a mi papá. ¿Qué tesoro es mi papá? Gracias. Él es fruto de tu amor. El perro, mi mejor amigo. Mi mascota, gracias. Tú lo creaste, Señor. Oh, qué fantástico. El gato,
el gato caza a los ratones y me quita estos muérganos que vienen a comerse las cosas allá. Y comienza usted a darle gracias a Dios y mirar que todo, absolutamente todo lo que te rodea es fruto del amor de Dios, como el papá y la mamá, que cuando van a nacer un niño, le prepararon la cunita donde va a estar, le prepararon el vestidito, le prepararon el teterito, le prepararon todo, lo dejaron listo para que cuando él llegue todo esté organizado. ¿Qué hizo papá Dios en el infinito amor? Creó el universo y lo dejó listo para que cuando yo viniera lo encontrara el aire ya listo, el sol ya listo, el calor ya listo, papá listo, mamá listo, todo alrededor para que mi hijo amado lo tenga todo y sea capaz de descubrir mi amor. Todo lo que existe es la muestra del inmenso amor de Dios, que me grita: hijo, te amo. Eres importante para mí, quiero estar contigo, quiero que me ame, quiero tener un encuentro personal, un amor profundo, íntimo, particular contigo. ¿Me lo permites? Y casi siempre le decimos: no tengo tiempo. Y Dios sigue esperando. Sigue esperando, y entonces no muramos sin antes encontrarnos con ese Dios y sin antes dejarnos invadir por su amor y corresponder a ese amor, porque amor con amor se paga. Amén. Muchísimas gracias, Padre Luis Toro, por estar con nosotros en este día. Ya hemos llegado al final de nuestro espacio el día de hoy. Gracias a todos los que han estado aquí en cabina, a todos los que han colaborado para que el Padre Luis Toro esté con nosotros. Gracias a todo su equipo. Gracias de verdad del alma, Padre Luis Toro, que el Señor le siga bendiciendo, le siga llenando de sabiduría y que ojalá todos podamos acoger ese consejo que usted nos ha dado hoy. Y para finalizar este programa del día de hoy, que va a ser transmitido el próximo miércoles nuevamente a las 11 de la mañana, queremos que usted nos dé la bendición y nosotros decimos, como siempre, que recuerda que si yo cambio, El mundo cambia. pues nos vamos con la bendición del Padre. Antes de darle la bendición, decirle a los que no conocen cómo, pueden por YouTube buscar Padre Luis Toro, y antes de darle el video para verlo, le pone suscribirse y después ver el video. Papá Dios, te doy gracias porque en tu infinito amor me permite encontrarme con estos hermanos que están aquí en este instante, pero también los que nos siguen a través de la radio o a través del internet, que es un encuentro también espiritual. Y te pido por ellos, por toda su familia, para que así como envía la lluvia bienhechora sobre la tierra y sobre los animales, así, y los seres humanos, así envíe hoy tu bendición abundante sobre todos aquellos que con fe la reciban. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un grato placer. Gracias por estar ahí, por el favor de tu sintonía.